Madre mía, Kanyaman y Demet Özdemir. Lo que se ha liado ahora en ese hotel es una locura. ¿Os acordáis de todos esos rumores, de que si volvieron, de que si no? Pues parece que no se lo estaban montando tan mal, ¿eh? Algo se les escapó, algo que no querían que pilláramos. A ver, esto salió a la luz, o por lo menos lo que hemos sabido por unas fotos. Y no fotos cualquiera, ¿eh? Fotos que los pillaron saliendo o entrando, no sé bien, de un hotel súper lujoso. Y no iban solos, no. Parecía que estaban juntos, muy juntos. Y esto, gente, esto es importante porque ellos han estado jugando al despiste un montón. Que si amistosos, que si solo colegas, que si las cosas pasaron hace mucho tiempo y ya está. Pero el salseo estaba ahí, latente. Y ahora, de repente, zas. Los ves en este hotel. Y no era un hotel de esos cutres, no. Era un sitio donde te cobran por respirar, vamos. Y la gente que estaba allí, pues claro, se dio cuenta. Y empezaron los murmullos, las cámaras discretas. Lo típico cuando aparecen estas dos bombas juntas. Para ser honestos, yo pensaba que ya lo de ellos estaba más que superado. Que Khan estaba a tope con sus proyectos internacionales, y que Demet pues también rehaciendo su vida. Pero esto del hotel, esto me hace dudar. Mucho. ¿Qué hacían allí? ¿Un encuentro casual? Venga ya. Con lo difíciles que son de ver juntos, si fuera casualidad, se habrían escondido como ratas. Pero no, salieron. Y con ese aire de que sí, nos han pillado, ¿y qué? Lo que yo creo que está pasando es que han intentado que no saliera nada. Han intentado mantenerlo súper discreto. Imaginaos la situación. Uno sale por una puerta, el otro por otra, a horas distintas. Intentando no cruzarse con nadie. Pero siempre hay alguien atento, ¿verdad? Y alguien debió ver algo sospechoso y ¡pum! La noticia corre como la pólvora. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing. Que están planeando algo juntos, una serie, una película, y por eso están haciendo este revuelo. Yo, la verdad, no lo descarto. Son muy listos para estas cosas. Saben cómo mantenernos enganchados. Pero por otro lado, la conexión que tenían en pantalla era brutal. Y fuera de pantalla, también se les notaba algo. ¿Se puede fingir esa química durante tanto tiempo? Yo creo que no. Lo que sí me parece claro es que no querían que se supiera que estaban en ese hotel. Algo estaban haciendo ahí, y no era para jugar al parchís, ¿me entendéis? Quizás querían tener un encuentro privado, intentar reconectar un poco y se les fue de las manos. O quizás, como digo, es todo una campaña para generar expectativa. Yo me imagino la escena, la gente en el lobby, los fans con los móviles preparados, y ellos intentando salir de forma sutil, pero la vida real no es como una serie de Netflix, donde todo sale perfecto. Siempre hay un desliz. Y en este caso, el desliz ha sido el hotel y las fotos. Y ahora la pregunta del millón, ¿por qué ocultarlo? Si estuvieran simplemente trabajando juntos en algo nuevo, ¿no sería mejor que se viera el buen rollo y la profesionalidad? O si estuvieran intentando una segunda oportunidad, ¿por qué no hacerlo a la luz, si ya han pasado por esto antes? Esa necesidad de ocultación es lo que me da a pensar que hay algo más. Quizás fue una noche de esas que se lía un poco. Que se juntan, recuerdan viejos tiempos y las cosas se descontrolan. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Solo que ellos son Kanyaman y Demet Özdemir, y lo suyo es noticia mundial. Estoy deseando ver cómo evoluciona esto. Si van a sacar un comunicado, si van a ignorarlo por completo, o si van a aprovechar para lanzar el próximo bombazo. De momento el misterio del hotel está servido. Así que la gran pregunta ahora es, ¿creéis que este encuentro en el hotel fue una coincidencia, una estrategia de marketing o una señal de que su relación podría estar de vuelta?